Mis padres me desinvitaron de Acción de Gracias por avergonzar a mi hermana. Entonces su novio dijo mi nombre, y todo el mundo cayó de inmediato. Había algo en la forma en que lo pronunció, con esa mezcla de culpa y pánico, que hizo que todos los presentes giraran hacia mí con expresiones de sorpresa. Mi madre dejó caer su copa de vino, el líquido rojo derramándose sobre el mantel blanco como una mancha de sangre, mientras mi padre palidecía visiblemente. Yo estaba de pie en el marco de la puerta de entrada, con las llaves del carro aún en la mano, después de haber decidido aparecer de última hora, contra todo consejo de mi sentido común. Durante los últimos 2 meses había estado completamente excluida de las reuniones familiares, supuestamente por haber causado problemas en la boda de mi hermana menor Camila. Lo que realmente había hecho era simplemente existir en el mismo espacio que ella, pero al parecer eso era suficiente humillación para la princesa de la casa. Hasta hace poco, yo había sido la hija ejemplar, enfermera registrada con un trabajo estable, apartamento propio y una reputación impecable en nuestra pequeña comunidad. Mi error fue nunca casarme ni darle nietos a mi madre, mientras que Camila había logrado enganchar a Eduardo, hijo de una familia próspera del pueblo vecino. Desde el anuncio de su compromiso, el favoritismo familiar se había vuelto descaradamente obvio, pero lo que estaba a punto de descubrir esa noche de Acción de Gracias haría que todo cobrara un sentido devastadoramente claro. Después de meses de mensajes familiares hablando de lo ocupados que estaban preparando la boda de Camila, yo había trabajado turnos dobles para poder costear un regalo generoso. $1,200 en efectivo en un sobre elegante, además de haberle pagado su vestido de novia cuando ella no pudo conseguir el dinero a tiempo. En retrospectiva, debería haber visto las señales desde el principio. Las reuniones de planificación a las que nunca fui invitada, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo llegaba, la forma en que Eduardo evitaba mi mirada cada vez que venía a casa. La boda había sido una pesadilla de microagresiones. Me sentaron en la mesa del fondo con los tíos lejanos, a pesar de ser la hermana de la novia. Durante el discurso, mi padre mencionó a Camila como su única hija verdaderamente exitosa, mientras mi madre asentía con lágrimas de orgullo. Pero fue durante la recepción cuando todo cambió para siempre. Estaba en el baño cuando escuché voces conocidas en el pasillo. Camila y su mejor amiga Rosario. ¿Crees que Eduardo se arrepiente?, preguntó Rosario. La risa de mi hermana fue como hielo. ¿Por qué se arrepentiría? Ya consiguió lo que quería, y Valentina nunca va a saber que estuvieron juntos durante todo nuestro noviazgo. Es demasiado tonta para darse cuenta. Mi corazón se detuvo. Además, continuó Camila, Eduardo me contó que ella prácticamente se le tiró encima cuando iban en la universidad. Patético, ¿verdad? Mi propia hermana tratando de seducir a mi novio antes de que yo lo conociera. La traición no era solo de Eduardo, sino de mi propia familia que había orquestado mantenerme alejada para proteger la imagen perfecta de Camila. Durante años, todos sabían que yo había tenido una relación seria con Eduardo en la universidad, una relación que terminó abruptamente cuando él desapareció sin explicación. Lo que nunca supe fue que había comenzado a salir con mi hermana apenas 2 semanas después, y que mis padres no solo lo sabían, sino que lo habían alentado activamente. Salí del baño con las piernas temblando, pero mantuve la compostura. Durante el resto de la recepción, observé cada secreto familiar susurrado, cada mirada cómplice entre mis padres y los padres de Eduardo. Cada vez que alguien cambiaba de tema cuando me acercaba, por primera vez en mi vida, veía claramente la coreografía de mi propia humillación. No hice escena esa noche. Simplemente me fui temprano, alegando dolor de cabeza, pero en las semanas siguientes, cuando fui oficialmente desinvitada a las reuniones familiares por supuestamente haber arruinado el ambiente de la boda con mi actitud, comencé mi propia investigación. Lo que descubrí superó mis peores expectativas. Años de manipulación, mentiras coordinadas y un nivel de traición familiar que cambiaría para siempre la forma en que vería a las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. Los siguientes 2 meses después de la boda fueron una revelación brutal sobre la verdadera naturaleza de mi familia. Mientras permanecía oficialmente excluida de las reuniones dominicales y las celebraciones menores, decidí usar mi tiempo libre para algo que nunca había hecho antes: investigar sistemáticamente mi propia vida familiar. Comencé con las redes sociales. Eduardo y yo habíamos sido amigos en Facebook desde la universidad, pero nunca había prestado atención a sus publicaciones antiguas. Ahora, armada con fechas específicas,
pude rastrear el cronograma exacto de su relación con Camila. La primera foto de ellos juntos estaba fechada apenas 13 días después de nuestra última conversación telefónica, cuando él había insistido en que necesitaba espacio para pensar en su futuro. En esa foto, tomada en el cumpleaños 21 de mi hermana, Eduardo tenía el brazo alrededor de su cintura con una familiaridad que sugería que ya llevaban tiempo saliendo, pero fue cuando comencé a revisar las fotos familiares archivadas en el teléfono de mi madre que la verdadera magnitud de la traición se hizo evidente. Durante uno de mis turnos nocturnos en el hospital, usé mi llave de emergencia para entrar a casa de mis padres. En el álbum digital de mamá encontré docenas de fotos de reuniones familiares de los últimos 3 años a las que yo no había podido asistir por trabajo. En realidad, nunca había sido invitada. Eduardo aparecía en muchas de estas fotos, claramente establecido como parte de la familia mucho antes de que Camila me dijera oficialmente que tenía novio. Una foto en particular me heló la sangre. Era de la Navidad anterior, mostrando a Eduardo ayudando a mi padre a instalar luces navideñas, mientras Camila y mi madre decoraban el árbol en el fondo. Yo había pasado esa Navidad trabajando un turno doble, porque mis padres me dijeron que habían cancelado las celebraciones, debido a que mi abuelo estaba enfermo. Resulta que el abuelo había estado perfectamente bien y había estado presente en la cena, sonriendo en múltiples fotos mientras sostenía a la nueva mascota de la familia, un cachorro que Eduardo le había regalado a Camila. El nivel de planificación coordinada para mantenerme alejada era asombroso. Cada excusa familiar había sido cuidadosamente construida. Cada cambio de planes de último momento había sido deliberado. Durante 3 años completos, había sido sistemáticamente excluida de mi propia familia para permitir que la relación de Eduardo y Camila se desarrollara sin la complicación de mi presencia. Confronté a mi prima Leticia, quien siempre había sido como una hermana para mí. Al principio se mostró evasiva, pero después de presionarla con evidencia específica de las fotos, finalmente se quebró. Valentina, todos sabíamos que era horrible, admitió entre lágrimas, pero tus padres insistían en que era mejor así. Decían que Eduardo había elegido a Camila y que tú solo te lastimarías si lo sabías. También. Hizo una pausa dolorosa. También dijeron que tú habías estado obsesionada con él en la universidad y que necesitabas superarlo para tu propio bien. La palabra obsesionada me golpeó como un puñetazo. Eduardo y yo habíamos tenido una relación seria de 2 años en la universidad, una relación que él había iniciado y que había incluido planes de futuro compartidos. Habíamos hablado de matrimonio, de mudarnos juntos después de la graduación, de construir una vida. Su desaparición repentina me había devastado, pero nunca había sido obsesión. Había sido amor genuino brutalmente traicionado. Pero la información más devastadora vino de una fuente inesperada, la exnovia de Eduardo anterior a mí, Paola, quien ahora trabajaba como recepcionista en una clínica dental en el pueblo vecino. La contacté bajo el pretexto de necesitar una referencia profesional, pero la conversación rápidamente derivó hacia terreno personal cuando mencioné casualmente que Eduardo se había casado con mi hermana. ¿Eduardo Morales, el de la Universidad Estatal?, preguntó Paola. Cuando confirmé, su tono cambió completamente. «Ay, Valentina, ¿no sabías? Ese hombre es un cazafortunas de manual. Estuvo conmigo durante toda mi relación anterior porque mi familia tenía dinero, pero me dejó en cuanto encontró algo mejor. Mi hermana me contó que después de ti, estuvo preguntando específicamente por chicas de familias acomodadas en su círculo social». Mi sangre se enfrió. ¿Familias acomodadas? Sí, continuó Paola. Al parecer, alguien le dijo que tu hermana iba a heredar el negocio familiar de tus padres. ¿No es así? Mis padres no tenían negocio familiar. Mi padre era empleado de mantenimiento en la planta eléctrica y mi madre trabajaba medio tiempo en una tintorería. Éramos clase media trabajadora, nada más. Pero entonces recordé algo que me hizo temblar. Durante los últimos 2 años, Camila había estado presumiendo constantemente sobre un supuesto fondo de herencia que mis padres supuestamente habían estado ahorrando para ella. Había hablado de planes para abrir su propia boutique con ese dinero después de casarse. Esa noche, confronté a mis padres directamente. Llegué a su casa sin anunciarme, encontrándolos cenando tranquilamente frente al televisor. «Necesitamos hablar sobre el fondo de herencia de Camila», dije sin preámbulos. El tenedor de mi padre se detuvo a medio camino hacia su boca, mi madre pálida como un fantasma. Después de un silencio que pareció eterno, papá finalmente habló. «Valentina,
¿De qué estás hablando? Del dinero que le prometieron a Camila, del negocio familiar que supuestamente va a heredar, del fondo que han estado construyendo para ella. Mi voz era peligrosamente calmada, porque según la exnovia de Eduardo, esa información específica es lo que lo atrajo hacia Camila en primer lugar. La expresión de mi madre pasó de confusión a horror. ¿Camila les dijo eso a sus amigas? Al parecer, le dijo eso a Eduardo también. ¿Hay algún fondo, papá? Papá dejó caer completamente su tenedor. No hay fondo, Valentina. Apenas tenemos suficiente para nuestros gastos mensuales. ¿Por qué, Camila? Se detuvo, la realización golpeándolo visiblemente. Porque quería impresionar a Eduardo, continué. Y ustedes la ayudaron a mantener esa mentira al asegurar que yo nunca estuviera presente el tiempo suficiente para contradecirla. Eduardo pensó que se estaba casando con una heredera. Mi madre comenzó a llorar. Nosotros pensamos que estábamos protegiendo a ambas. Eduardo parecía realmente enamorado de Camila, y tú parecías estar superando la relación. No queríamos drama familiar. ¿Superándolo? Mi voz se elevó. ¿Yo parecía estar superándolo porque me mantuvieron completamente alejada de la situación? ¿Creen que habría sido diferente si hubiera sabido que mi exnovio estaba saliendo con mi hermana desde el primer momento? El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, papá suspiró profundamente. ¿Qué vas a hacer, Valentina? Por primera vez en mi vida, tuve la respuesta perfecta. Voy a decir la verdad. Los siguientes días los pasé documentando todo meticulosamente. Screenshots de las fotos familiares, mensajes de texto que demostraban las mentiras coordinadas, testimonios de Leticia y Paola. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Y cuando llegara el momento perfecto, toda esa verdad cuidadosamente recopilada iba a salir a la luz de la manera más devastadora posible. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. 3 semanas después de mi investigación, recibí un mensaje de texto de mi madre. La familia de Eduardo está organizando una cena postboda para conocer mejor a todos. Camila insiste en que vengas. Dice que ya es hora de que superes tu actitud. El mensaje incluía la dirección del restaurante más elegante del pueblo y una nota. Vestimenta formal. No arruines esto para tu hermana. Sonreí por primera vez en meses. Era exactamente el escenario que había estado esperando. Esa noche me arreglé cuidadosamente. Vestido negro elegante, maquillaje impecable, y en mi bolso, copias impresas de toda la evidencia que había recopilado. Pero lo más importante, tenía un plan que iba a cambiar todo para siempre. Llegué al restaurante exactamente a tiempo. La mesa familiar ya estaba llena. Mis padres, Camila radiante en su papel de nueva esposa, Eduardo visiblemente nervioso, y los padres de Eduardo claramente tratando de impresionar. Todos me saludaron con esa cortesía forzada que se usa con parientes problemáticos. Valentina, dijo Camila con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué bueno que finalmente puedas acompañarnos. Espero que puedas comportarte apropiadamente esta vez. Por supuesto, respondí con calma, tomando mi asiento. De hecho, tengo algo muy importante que compartir con todos. Eduardo se puso visiblemente tenso, pero antes de que pudiera decir algo, el padre de Eduardo levantó su copa. Antes de que comencemos, anunció, Eduardo y yo tenemos una sorpresa para Camila. Mi hermana prácticamente brillaba de expectativa. Eduardo, por su parte, parecía como si estuviera a punto de vomitar, pero se las arregló para sonreír. Camila, mi amor, comenzó, su voz ligeramente temblorosa. Mi padre ha estado trabajando en algo especial para nosotros. El padre de Eduardo sonrió ampliamente. Hemos estado finalizando los papeles para transferir una parte significativa de nuestro negocio familiar a los recién casados. Es nuestro regalo de bodas, una participación del 40% en Constructora Morales, más una casa en el nuevo desarrollo que estamos construyendo. La mesa explotó en felicitaciones y aplausos. Camila estaba llorando de alegría. Mis padres se veían abrumadoramente orgullosos. Pero yo notaba algo que nadie más estaba viendo. Eduardo no se veía feliz, se veía aterrorizado. Hay solo una formalidad, continuó el padre de Eduardo. Necesitamos que Camila proporcione documentación del fondo de herencia familiar que mencionó durante las negociaciones prenupciales. Nuestros abogados necesitan asegurarse de que ambas familias estén contribuyendo equitativamente a esta unión. El color se desvaneció completamente del rostro de Camila. La mesa se quedó en silencio. ¿Documentación?, susurró. Sí, dijo la madre de Eduardo, claramente confundida por la reacción de Camila. Los documentos que muestren el fondo fiduciario familiar que has mencionado. Eduardo nos contó que tu familia ha estado ahorrando para tu futuro durante años. Todos los ojos se giraron hacia mis padres,
quienes se veían como ciervos atrapados en faros. Mi madre abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido. Papá parecía como si quisiera desaparecer. Fue entonces cuando Eduardo, en un momento de pánico absoluto, dijo mi nombre. Valentina siempre se encargaba de las finanzas familiares en la universidad. Ella debe saber sobre el fondo. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Todos me miraron expectantemente, esperando que salvara la mentira de Camila. En lugar de eso, sonreí con calma. Eduardo, dije con una voz perfectamente controlada, ¿por qué crees que yo sabría algo sobre las finanzas de mi familia? Después de todo, según lo que le dijiste a Paola Hernández hace 2 años, solo te interesabas por mi hermana porque creías que tenía dinero. La bomba había explotado. Eduardo se puso completamente pálido. Yo. No sé de qué hablas. Por supuesto que no. Continué, abriendo mi bolso y sacando las copias impresas. Así como no sabías que Paola iba a recordar exactamente lo que le dijiste sobre buscar chicas de familias acomodadas después de nuestra ruptura. Camila me miró con horror creciente. Valentina, ¿qué estás haciendo? Estoy respondiendo la pregunta de Eduardo, dije, dirigiéndome directamente a los padres de Eduardo. No hay fondo familiar. Mis padres son trabajadores honrados de clase media que viven de sueldo en sueldo. Nunca ha habido dinero de herencia. Esa fue una mentira que mi hermana inventó para impresionar a su novio. La madre de Eduardo dejó caer su servilleta. Perdón, puse las fotos impresas sobre la mesa. Estas son fotos de reuniones familiares de los últimos 3 años. Como pueden ver, Eduardo ha sido parte de nuestra familia mucho antes de que oficialmente comenzara a salir con Camila. De hecho, dirigí mi mirada directamente hacia Eduardo. Comenzaste a salir con mi hermana exactamente 13 días después de terminar conmigo, cuando yo aún pensaba que estábamos tomando un descanso. Eduardo finalmente habló, su voz apenas un susurro. Valentina, por favor. ¿Por favor qué? Mi voz se elevó ligeramente. Por favor, ¿continúo mintiendo para cubrir tu engaño? Por favor, ¿permito que mi hermana defraude a tu familia? Por favor, ¿actúo como si los últimos 3 años de exclusión y humillación familiar fueran normales? Camila estaba llorando ahora, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pánico absoluto. Eduardo, di algo. Diles que me amas, que no importa el dinero. Todos miraron a Eduardo, esperando su respuesta. El silencio se extendió durante lo que pareció una eternidad antes de que él finalmente hablara, y sus palabras fueron como el último clavo en el ataúd de su matrimonio. Camila, ¿cómo pudiste mentir sobre algo así? La traición en su voz era inconfundible. No era dolor por haber sido engañado sobre el amor, era furia por haber sido engañado sobre el dinero. En ese momento, todo quedó perfectamente claro para todos en la mesa. Eduardo nunca había amado a Camila, solo había querido su supuesta herencia. El padre de Eduardo se levantó abruptamente. Esta conversación ha terminado. Eduardo, nos vamos. Ahora. Esperen. Camila se levantó desesperadamente. Puedo explicar todo. Valentina está mintiendo. Está celosa. ¿Estoy mintiendo? Saqué mi teléfono y reproduje una grabación de audio. Era la conversación que había tenido con Paola, donde ella describía detalladamente cómo Eduardo había estado casando específicamente mujeres de familias adineradas. ¿Paola también está mintiendo? Eduardo cerró los ojos, derrotado completamente. Los padres de Eduardo estaban visiblemente furiosos, no solo con Camila, sino claramente con su propio hijo por haberlos involucrado en esta situación embarazosa. El matrimonio está anulado, declaró el padre de Eduardo. No habrá transferencia de negocios. No habrá casa, y Eduardo regresa a casa inmediatamente. Camila se volvió hacia nuestros padres, buscando apoyo, pero ellos estaban demasiado abrumados por su propia vergüenza para ayudar. Se volvió hacia mí con una mirada de odio puro. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡Soy tu hermana! Me levanté lentamente, recogiendo mis papeles. Hermana, dije con una calma helada, las hermanas no se roban los novios de las otras. Las hermanas no mienten durante años. Las hermanas no permiten que sus familias humillen sistemáticamente a sus propias hermanas. Tú no has sido mi hermana durante mucho tiempo. Has sido mi enemiga. Mientras salía del restaurante, pude escuchar el caos estallando detrás de mí. Camila sollozando, Eduardo siendo regañado furiosamente por su padre, mis padres tratando inútilmente de explicar su participación en el engaño. Pero por primera vez en 3 años, no era mi problema resolver. La venganza había sido dulce, pero la justicia había sido aún mejor. Los días siguientes fueron un tornado de consecuencias familiares.
Eduardo fue efectivamente desheredado por sus padres, quienes además iniciaron el proceso de anulación del matrimonio, basándose en fraude matrimonial. Camila se mudó de regreso a casa de nuestros padres, completamente humillada y financieramente dependiente. Y yo finalmente era libre. Pero la historia estaba lejos de terminar. 2 semanas después de la cena desastrosa, recibí una llamada de Eduardo. Su voz sonaba completamente quebrada. «Valentina, necesito hablar contigo. Por favor». Accedí a encontrarnos en un café público, curiosa por escuchar lo que posiblemente podría decir para justificar 3 años de traición coordinada. Llegó luciendo demacrado, claramente sin dormir, y con las consecuencias de sus decisiones escritas en cada línea de su rostro. «¿Qué quieres, Eduardo?», pregunté directamente. «Quiero disculparme», comenzó, pero levanté una mano para detenerlo. «No acepto disculpas por traición calculada», dije firmemente. «Si tienes algo que decir, que sea información, no lamentaciones». Suspiró profundamente. «Tienes derecho a saber toda la verdad. Todo comenzó cuando me gradué y no conseguía trabajo. Estaba desesperado, asustado de mi futuro. Entonces tu hermana se acercó a mí en una fiesta y me mencionó que tenía una hermana exitosa, que había estado obsesionada conmigo. Mi sangre se heló. ¿Camila se acercó a ti? Sí. Ella inició todo. Me dijo que tú habías estado hablando de mí constantemente desde nuestra ruptura, que era patético como seguías esperando que regresara. También mencionó que su familia tenía dinero guardado para ella y que estaba buscando a alguien serio para sentar cabeza. La realidad era aún peor de lo que había imaginado. Camila no había sido una víctima pasiva de las manipulaciones de Eduardo. Había sido la arquitecta principal. «Continúa», dije, mi voz peligrosamente calmada. «Al principio, pensé que sería temporal, una forma de conseguir estabilidad mientras encontraba mi camino. Pero tus padres me recibieron tan bien, y la mentira sobre el dinero familiar se volvió más elaborada. Camila seguía prometiendo que cuando llegara el momento tendríamos acceso a la herencia familiar. Y durante todo ese tiempo, sabías que me estaban mintiendo a mí». Eduardo asintió miserablemente. «Tus padres dijeron que era mejor así, que tú eras frágil después de nuestra ruptura y que necesitabas seguir adelante sin complicaciones». Camila agregó que siempre había sido celosa de ella y que si sabías sobre nuestra relación, causarías problemas. ¿Y nunca cuestionaste por qué una hermana celosa y problemática seguía siendo sistemáticamente excluida de las reuniones familiares? Sabía que estaba mal, admitió. Pero era más fácil no pensar en ello, especialmente cuando Camila comenzó a hablar de matrimonio y el supuesto fondo como nuestro futuro financiero. Me recosté en mi silla, procesando la magnitud de la traición coordinada. No solo había sido engañada por Eduardo y mis padres, había sido activamente saboteada por mi propia hermana desde el primer momento. «¿Hay algo más?», pregunté. Eduardo vaciló, luego suspiró resignado. «El collar». «¿Qué collar?». «Tu collar de perlas, el que heredaste de tu abuela. Camila lo quería para la boda, pero sabía que nunca se lo prestarías después de todo lo que había pasado. Entonces…». Se detuvo. «¿Entonces qué, Eduardo?». «Entonces lo robamos de tu apartamento cuando tú estabas trabajando. Camila tenía una copia de tu llave que tus padres le habían dado años atrás para emergencias. Lo usó para la boda y planeaba devolverlo sin que te dieras cuenta». Mi visión se nubló de furia. ¿Se robaron el collar de mi abuela? Camila dijo que técnicamente era herencia familiar y que tenía derecho a usarlo. Cuando tú notaste que había desaparecido y comenzaste a hacer preguntas, ella entró en pánico. Esa es la verdadera razón por la que te desinvitaron de Acción de Gracias. Tenían miedo de que descubrieras el collar. Todo encajó de repente. Las excusas extrañas sobre mi actitud en la boda, la desinvitación súbita a las reuniones familiares, la insistencia de que estaba causando problemas sin razón aparente. Habían estado cubriendo un robo, además de todo lo demás. ¿Dónde está el collar ahora? Camila lo tiene. Dice que fue un regalo de bodas de tus padres. Me levanté de la mesa. Esta conversación ha terminado. «Valentina, espera». Eduardo se levantó también. «¿Qué vas a hacer?». Me giré hacia él con una sonrisa que no tenía nada de cálida. «Voy a recuperar el collar de mi abuela, y después de eso voy a asegurarme de que toda nuestra comunidad sepa exactamente qué tipo de familia he estado soportando. Por favor». Su voz era desesperada ahora. «Ya hemos perdido todo. La anulación va a proceder.
Mis padres me han cortado financieramente. Camila está devastada. ¿No es suficiente castigo? Eduardo, dije con una claridad cristalina, tú y mi familia no han perdido todo. Simplemente han perdido las cosas que obtuvieron a través del engaño. Yo perdí 3 años de mi vida, mi confianza en mi familia, y aparentemente el collar de mi abuela muerta. No, definitivamente no es suficiente castigo. Esa noche, llegué a casa de mis padres sin anunciarme por segunda vez en un mes. Esta vez, no vine a hacer preguntas. Vine a recuperar mi propiedad robada. Necesito hablar con Camila. Anuncié cuando mi padre abrió la puerta. Valentina, ella está muy frágil ahora mismo. El divorcio, la humillación pública. Papá, lo interrumpí. O me traes a Camila ahora mismo, o llamo a la policía para reportar un robo. Tu elección. 5 minutos después, Camila bajó las escaleras con los ojos hinchados y una expresión defensiva. ¿Qué quieres ahora? ¿No has hecho ya suficiente daño? Quiero el collar de la abuela Elena. Ahora. Su rostro palideció. No sé de qué hablas. Eduardo me lo contó todo. El robo, la copia de la llave, el plan de devolverlo sin que me diera cuenta. ¿Realmente vas a continuar mintiendo cuando tu vida ya está completamente destruida? Camila miró hacia nuestros padres, buscando apoyo, pero ambos se veían completamente derrotados. Finalmente, se dirigió a su habitación y regresó con una pequeña caja de joyería. Dentro estaba el collar de perlas de nuestra abuela, la única cosa de valor real que nuestra familia había tenido. Era solo por un día, murmuró Camila. Iba a devolverlo. Robaste el único recuerdo que tengo de la abuela Elena para tu boda falsa con un hombre que no te amaba. Mi voz era helada. Y tuviste la audacia de decirle a Eduardo que era herencia familiar tuya. La abuela también era mi abuela, gritó Camila. Yo también tenía derecho. Tenías derecho a pedirlo. No tenías derecho a robarlo. Cerré la caja con el collar y la guardé en mi bolso. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que finalmente veo exactamente quién eres realmente. Me giré hacia mis padres, quienes habían permanecido en silencio durante todo el intercambio. Y ustedes sabían sobre el robo y eligieron encubrirlo en lugar de protegerme. Eligieron conspirar contra su propia hija para mantener una mentira que finalmente destruyó la vida de todos. Mi madre comenzó a llorar. Valentina, somos tu familia. Cometimos errores, pero somos tu familia. No, dije con una finalidad que sorprendió incluso a mí misma. Una familia no hace lo que ustedes me hicieron. Una familia no roba. Una familia no miente. Una familia no sacrifica a un miembro para beneficiar a otro. ¿Qué estás diciendo?, preguntó mi padre. Estoy diciendo que ya no tengo familia. A partir de ahora, ustedes son simplemente personas que solían conocer. Salí de esa casa por última vez, llevando conmigo solo el collar de mi abuela y la satisfacción de haber recuperado finalmente mi dignidad. Pero mi venganza aún no estaba completa. Había una última cosa que necesitaba hacer: asegurarme de que toda nuestra pequeña comunidad supiera exactamente qué había pasado. En pueblos pequeños, la reputación lo es todo, y después de años de ser pintada como la hermana problemática y celosa, era hora de que la verdad saliera a la luz. Al día siguiente, publiqué toda la historia en el grupo de Facebook de nuestro pueblo, completa con capturas de pantalla de conversaciones, fotos familiares que mostraban la exclusión sistemática, y testimonios de testigos como Leticia y Paola. No fue chisme malicioso, fue documentación factual de 3 años de abuso familiar coordinado. La respuesta de la comunidad fue rápida y devastadora para mi familia. En 24 horas, mi madre había sido despedida de la tintorería donde trabajaba, después de que múltiples clientes cancelaran sus servicios. Mi padre enfrentó preguntas incómodas en el trabajo sobre su ética familiar. Y Camila, quien había esperado regresar gradualmente a su vida social después del escándalo del matrimonio, se encontró completamente ostracizada. Pero la justicia más poética vino de una fuente inesperada: la familia de Eduardo. Una semana después de mi publicación, recibí una visita de la madre de Eduardo. «Señorita Valentina», dijo cuando abrí la puerta, «vengo a ofrecerle una disculpa oficial de nuestra familia». «No es necesario», respondí. «Ustedes también fueron víctimas del engaño». «Parcialmente», admitió. Pero después de leer su publicación y hablar extensamente con Eduardo, nos dimos cuenta de que habíamos sido cómplices al no hacer las preguntas correctas. También, vaciló, «tenemos una proposición para usted». Me invitó a sentarme mientras explicaba que la familia Morales había decidido tomar acción legal contra Camila por fraude matrimonial
y querían que yo testificara como testigo experta sobre el patrón de mentiras familiares. Además, continuó, mi esposo está expandiendo su negocio de construcción y necesita una administradora de oficina con experiencia en organización y documentación. Su manejo de esta situación demuestra exactamente las habilidades que necesitamos. La ironía era perfecta. La familia que Camila había tratado de engañar para ganar estatus social, ahora me ofrecía a mí la oportunidad de trabajo que ella había perdido. Acepté ambas ofertas: testificar en el caso legal y trabajar para Constructora Morales. No por venganza, sino porque ambas oportunidades representaban justicia y progreso personal. El caso legal duró 3 meses. Durante las audiencias, toda la extensión de la conspiración familiar salió a la luz pública. Emails entre Camila y mis padres coordinando mentiras, mensajes de texto donde se burlaban de mi ingenuidad, incluso grabaciones de conversaciones donde planificaban específicamente mantenerme alejada de eventos familiares. El juez no solo anuló el matrimonio por fraude, también ordenó a Camila pagar daños compensatorios a la familia Morales por los gastos de boda y los costos legales. Como ella no tenía recursos financieros, mis padres tuvieron que vender la casa familiar para cubrir la deuda. Mientras tanto, mi nueva posición en Constructora Morales floreció. Mi experiencia como enfermera había desarrollado habilidades organizacionales y de atención al detalle que se traducían perfectamente a la administración de proyectos de construcción. Dentro de 6 meses, había recibido mi primer ascenso y un aumento salarial sustancial, pero el cambio más significativo fue personal. Por primera vez en años, estaba rodeada de personas que respetaban mi trabajo, valoraban mi honestidad y trataban mis contribuciones como importantes. El contraste con años de desestimación familiar era stark y liberador. 6 meses después de la confrontación en el restaurante, mi vida era irreconociblemente mejor. Tenía un trabajo que amaba, respeto genuino de mis colegas y la paz mental que viene de vivir sin mentiras familiares constantes. Camila, por el contrario, había perdido todo. Su reputación en la comunidad estaba arruinada, no tenía perspectivas de trabajo debido a su notoriedad pública y estaba viviendo en un apartamento subsidiado después de que nuestros padres perdieran su casa. Eduardo había sido enviado por sus padres a trabajar en una sucursal de la empresa familiar en otra ciudad, efectivamente exiliado de la comunidad por su participación en el escándalo. Mis padres, devastados financieramente y socialmente, habían intentado contactarme múltiples veces buscando reconciliación, pero cada mensaje de texto y llamada telefónica solo reforzaba mi decisión. No estaban pidiendo perdón por sus acciones, estaban pidiendo que los rescatara de las consecuencias de sus decisiones. La verdadera validación vino de fuentes inesperadas. Vecinos que habían sido fríos conmigo durante años, aparentemente influenciados por rumores familiares sobre mi personalidad difícil, comenzaron a acercarse con disculpas genuinas. Compañeros de trabajo del hospital expresaron respeto por mi manejo de una situación familiar tan compleja. Incluso amigos de la universidad que habían perdido contacto conmigo se reconectaron después de enterarse de lo que había pasado. Siempre supimos que algo estaba mal, me dijo mi antigua compañera de cuarto universitaria durante una llamada telefónica. La forma en que Eduardo desapareció tan abruptamente nunca tuvo sentido, y cuando tu familia comenzó a hacer comentarios extraños sobre ti siendo demasiado intensa sobre la relación, sonaba como manipulación gaslighting. Por primera vez, me di cuenta de que la conspiración familiar había sido menos exitosa de lo que habían pensado. Muchas personas habían notado las inconsistencias y los patrones extraños, pero habían elegido no interferir en asuntos familiares. Ahora, con la verdad finalmente expuesta, esas mismas personas se sentían libres de expresar su apoyo. Un año después de la acción de gracias que cambió todo, estaba celebrando las fiestas con mis nuevos colegas de Constructora Morales. La familia Morales había adoptado la tradición de incluir empleados sin familia local en sus celebraciones, y por primera vez en años, estaba rodeada de personas que genuinamente apreciaban mi presencia. Durante la cena, el señor Morales hizo un brindis. Por la familia que elegimos, que a menudo es más leal que la familia en la que nacemos. Mientras alzaba mi copa, reflexioné sobre el año transcurrido. Había perdido una familia biológica, pero había ganado respeto propio, integridad personal y un futuro construido sobre verdad en lugar de mentiras. Había aprendido que la traición familiar es posible de superar, pero solo cuando uno está dispuesto a priorizar la verdad sobre la comodidad. Y mientras mis padres y Camila continuaban lidiando con las consecuencias de años de engaño coordinado, yo estaba construyendo una vida basada en honestidad, trabajo duro y relaciones auténticas,
La venganza había sido satisfactoria, pero la libertad había sido transformadora. Hoy, 2 años después de esa revelación en el restaurante, mi vida es completamente diferente. Trabajo como gerente de proyectos en Constructora Morales. Tengo mi propia casa pequeña pero cómoda, y he construido un círculo social de personas que me valoran por quien realmente soy. Ocasionalmente veo a miembros de mi antigua familia en el pueblo. Camila trabaja como mesera en un diner al otro lado del pueblo, visiblemente envejecida por el estrés y la vergüenza social. Mis padres se mudaron a un apartamento de ancianos subsidiado después de la pérdida de su casa. Eduardo, según he escuchado, aún vive en otra ciudad y no ha logrado establecer una carrera estable desde el escándalo. No siento satisfacción maliciosa por su situación. Simplemente siento paz al saber que las consecuencias de sus acciones han sido proporcionales a su traición. Ellos eligieron años de mentiras coordinadas y manipulación familiar. Ahora viven con los resultados de esas elecciones. La lección más importante que aprendí es que la lealtad familiar no debe ser incondicional. Cuando la familia se convierte en una fuente de abuso sistemático, la autopreservación no es egoísmo, es supervivencia. Y cuando finalmente tienes el valor de poner la verdad antes que la falsa paz familiar, descubres que hay un mundo entero de personas que respetan la honestidad y valoran la integridad. Cada acción de gracias ahora, en lugar de rememorar traición, celebro la verdad que me liberó.